11 de la mañana con 23 minutos, volvemos con entrevista. Un estudio elaborado por la ONG Activa reveló que entre los años 2010 y 2012 la violencia contra el adulto mayor aumentó en un 34,4% en nuestro país. En Santiago la cifra es aún mayor, alcanzando el 82,5%. Para profundizar en este tema nos acompaña la directora de la ONG Activa, Gloria Requena. Gloria, bienvenida, buenos días. Buenos días, Teresa, ¿cómo estás? Bien, esta cifra primero saber qué tan preocupante es, porque en los últimos 2 años un 34% es a lo menos preocupante, me imagino yo, para la ONG, ¿no? Sí, efectivamente la cifra está muy por sobre lo que nosotros habíamos esperado, está por sobre las medias nacionales en materia de violencia. Y la verdad que tiene que ver con un tema invisibilizado. Ayer el ministro Lavín lo decía al ser preguntado respecto a nuestro estudio, que tiene que ver con, hemos trabajado en el tema de la violencia de la mujer y la violencia de los niños, pero se nos ha olvidado que también los adultos mayores son víctimas de violencia. Y ese es un tema preocupante en nuestra sociedad, porque ellos no tienen la capacidad muchas veces de hacer la denuncia o finalmente generar el mecanismo de protección, por dos grandes razones. Primero, en la mayoría de los casos quien lo agrede es su propio hijo, su propio guardador. Y en segundo lugar, porque no hay una respuesta del Estado frente a esto. ¿Qué hace una víctima adulto mayor de violencia? No tiene a dónde ir, en buenas cuentas. Y es ahí donde tenemos que trabajar. Claro, porque uno se empieza a preguntar si efectivamente en otros grupos etarios existe también violencia y se han preocupado. Entonces aquí también hay un asunto que va más allá de las políticas que no se han concretado en un país que además tiene una alta cifra de adultos mayores de 1,5 millones por lo menos. Sí, efectivamente. Hasta el 2010 se estima 1,5 millones y se estima que al 2050 vamos a ser un país de adultos mayores. Claro. País de la creciente, pujante frente a la OCDE. ¿Y esa falta por qué de política? Porque no hay una mirada hacia ello. Hoy día es súper preocupante, las pensiones son muy bajas, no hay un mecanismo que resguarde para el tema. Hoy día decimos que somos un país pujante. La pregunta es si el 2050 lo vamos a hacer, si la población es en gran medida adulto mayor y no tiene ni pensiones adecuadas ni un entorno social que lo proteja. Hoy día somos muy exitistas, lo nuevo, lo joven, etcétera, y el adulto mayor va quedando de lado en ese contexto. No hay políticas asociadas a él que no sean políticas asistencialistas. Vale decir, de los estratos más bajos de la sociedad, cuando la violencia hacia ello es absolutamente transversal. Ocurre en los sectores C2, C3 y también en la BC1. Sí, ya vamos a desglosar un poco el estudio, pero también ir a ese punto. Adultos mayores, en la actualidad, cuando tú dices ya no hay políticas sociales, pero uno por adulto mayor, ¿qué puede entender? Porque también sabemos que adultos mayores ahora no se entienden, lo mismo que hace hartos años, cuando no tenían ninguna actividad, que estaban sí marginados prácticamente. Ahora hay mucha actividad para los adultos mayores, bien enfocado a ellos. ¿De qué tan mayores estamos hablando? ¿De abuelitos sobre una edad o que ya van a un asilo, por ejemplo, y que están en otras condiciones? Pero hablamos de turismo hacia ello. Hay políticas que se han ido desarrollando en temas de ofrecerle actividades culturales, etcétera, pero no hay una revalorización. De cuidarlos. Exacto. Ahí es donde estamos fallando. Hoy día si sufre violencia no tiene a dónde ir y si no es autovalente olvidémonos, porque depende hasta en la pensión que se la cobra un adulto mayor. Tú vas a un centro de pago de pensiones y ya no ves adultos mayores en la fila, ves una gran cantidad de jóvenes que están cobrando las pensiones, que o son sus hijos o son los centros de cuidado a los cuales ellos están adscritos. Ahora, desglosando lo que yo te decía, ¿hay algún tipo de agresor que sea identificable? Sí, y que se repita, que haya un patrón sí. que se repita. En un 90% de ellos identifican como agresores a sus propios cuidadores, o sea, alguien conocido. Y cuando uno le pregunta a quién, lo terrible es que nos señalan que son sus propios hijos. Entonces, aquí hay un tema culposo. No denuncio porque en buenas cuentas también es culpa mía. Yo no lo eduqué bien, yo no le di los mecanismos, etcétera. Hay un tema culposo respecto de los padres con sus hijos. Y en el caso cuando son cuidadores, estos hogares de ancianos, etcétera, lo que vemos ahí es que no tienen ninguna posibilidad porque han entregado todas sus facultades a este tercero que los cuida, desde la pensión hasta su control de salud, todo. Ahora, ¿qué pasa con la denuncia? Ya más allá que no lo diga, ¿cómo se puede regular eso? ¿Cómo se puede controlar? ¿Cómo yo le digo a un adulto mayor que denuncie? Para eso también hace faltas prácticas y toda una campaña que les incorpore a ello. Bueno, y él llamaba al gobierno de que efectivamente hay que tener campañas que concienticen al adulto mayor que no tiene por qué soportar la violencia y que además entienda qué es violencia, porque muchas veces no lo visibiliza. No, es que anda enojado, entonces no es importante, no sé, ya se le va a pasar. Entonces no asumo que soy permanentemente vulnerado. ¿Y qué tipo de violencia es? Aquí hablamos de violencia física y hablamos de violencia psicológica. Muchas veces las dos van de la mano. Soy agredido verbalmente, soy agredido en el espacio, soy agredido físicamente y además soy agredido muchas veces también de forma económica, que es el control de mis recursos, etcétera.
Entonces hay múltiples formas de violencia. Este estudio se enfoca específicamente en violencia física y psicológica. Ahora, claro, ¿cómo ellos van a diferenciar que es un tipo de violencia psicológica? Si hay a lo mejor, no sé, una crítica, ¿cómo ellos van a diferenciar? Bueno, es que acá hay un tema. Con el tema de las mujeres fue exactamente igual. Las mujeres se demoran 6 a 7 años en hacer la primera denuncia. O sea, es un largo proceso de educación y reforzamiento en el tema. Aquí, ¿qué necesitamos? Que el gobierno genere campañas específicas que concientice que los adultos son víctimas de violencia y que ellos puedan reconocerse en imágenes, en campañas con lo que les está pasando, identificarse para que después puedan denunciar. Y ahí hay una deuda pendiente. No hay ninguna política hacia ese tema. Y no vamos hacia allá tampoco. Tampoco, no vemos ningún recurso en esa línea. Sentimos que el Estado está preocupado, el gobierno está preocupado, pero nos falta ahora que de preocupado se ocupe. Ahora, en Santiago, por ejemplo, también era una cifra bien alta la que había. ¿Esto por qué y por qué, si es que hay un porqué, esas diferencias en distintas regiones del país? Bueno, hay un tema acá, en las regiones en las que efectivamente nosotros podemos observar una baja, si revisamos los programas comunales, había más oferta, o del municipio, o del propio Estado, o de ONG que están trabajando en el territorio. Por lo tanto, ahí uno entiende que hay una mayor revalorización del adulto mayor. Santiago, aparte de ser la región que concentra la mayor cantidad de población, sobre el 46% de la población del país, que eso también genera un poco de la distorsión estadística. Aparte de eso, es una ciudad donde la velocidad es muy rápida, donde el adulto mayor también tiene poco espacio para desarrollarse en esa velocidad, donde el trabajo es muy importante. Entonces, no hay elementos que a él le permitan subirse a esa velocidad. Ahora, eso ya, ¿cómo repercute ya la velocidad, por ejemplo, en otras ciudades grandes y en otras más pequeñas? En las pequeñas uno podría pensar que las políticas están aún más abandonadas de los adultos mayores. ¿Cómo a es la veces situación? no, porque yo te ponía, por ejemplo, el caso de Coquimbo. En el caso de Coquimbo la baja fue sobre el 27%, pero tiene mucho programa asociado a revalorizar al adulto mayor. Entonces es re interesante mirar ese ejemplo para mirar qué está pasando en otras regiones del país. Entonces tengo una oferta mayor que me hace mirarlo. Ahora hay un tema que es dramático. ¿Cuándo compartimos más con el adulto mayor? Las fiestas de Navidad, las fiestas de fin de año. Y es donde más se repite. Y en esas fechas precisamente es cuando tenemos más violencia. Entonces estamos un poco enfermos como sociedad. Estamos demasiado centrados en el éxito, en la velocidad, en lo nuevo, en lo joven. Y eso se traspasa desde los objetos a las personas. Cuando una persona está sobre 50 años no encuentra trabajo en este país. ¿Hay comparación de la situación que tenemos nosotros aquí en Chile con otros países y cómo vamos encaminados? Y te insisto, con cómo crece la población de adultos mayores en Chile. Bueno, hay ejemplos magníficos, el ejemplo de Japón, el ejemplo de Corea del Sur, etcétera, que tienen un muy buen trabajo con los adultos mayores. Yo crezco en las políticas públicas, crezco en la oferta y crezco en los beneficios que le entrego. La valoración social hacia ello es muy importante, se refuerza desde el colegio. Por eso que nosotros trabajamos el estudio también con la universidad, porque nos interesa que eso se complete en los programas educativos. Hoy día es súper importante que cambiemos en los jóvenes la mirada hacia sus adultos mayores, si es que queremos hoy día entender o mejorar lo que tenemos. Vamos a un país hacia adultos mayores, vamos a ser prácticamente puros adultos mayores. ¿Y la solución va por dónde? ¿Va por el gobierno central? Me imagino como hay campañas para adultos, jóvenes, etcétera, pero también yo me imagino que en las pequeñas comunidades, ya hablábamos de distintas ciudades, en los gobiernos regionales, por ejemplo. Sí, pero fuertemente necesitamos que el gobierno se haga cargo. ¿Por qué razón? Porque el gobierno tiene un organismo especializado que es el Senama. Es imposible pensar avanzar en esto si desde el propio Estado no hay una bajada clara y concreta hacia criminalizar la violencia hacia el adulto mayor y visibilizarla. Entonces, y ahora, ahí está la clave. Y el Senama, por ejemplo, ahora, ¿cuál ha sido la labor que ha cumplido? Bueno, nosotros sentimos que el Senama ha trabajado otros aspectos, está más centrado en políticas más asistencialistas, que tienen que ver con la entrega de los bonos, etcétera, que son acotadas en el tiempo y muy temporales. Nosotros necesitamos políticas de largo plazo, con consistencia y que efectivamente proyecten lo que va a pasar en el futuro. Hoy día políticas para el año y para el minuto exacto no nos sirven, necesitamos políticas de largo plazo. Ahora el Senama, está consciente, me imagino yo, o debiese haber a lo mejor otra entidad que se sumara a esta de manera de trabajar en conjunto. ¿Es necesario otra que se preocupe específicamente del tema, por ejemplo, de la violencia hacia los adultos? Hoy día el llamado al gobierno, al ministro en este minuto, que no sé qué es quien dirige el organismo, a bajar la política en forma adecuada con esta mirada que nosotros le estamos impregnando. Hoy día hay un déficit gigante. Si eso no lo resolvemos de esa vía, desde el Estado, es muy difícil. Ahora, aquí hay una responsabilidad también de los privados. Cuando yo coloco que quiero solamente personas jóvenes o no doy espacio para la contratación de adultos mayores, yo también estoy impulsando esa línea. Yo pongo un ejemplo bien concreto. Avanzamos en beneficio para el adulto mayor, pero le damos una serie de restricciones. El boleto de metro, por ejemplo, tiene una rebaja sustantiva, pero ¿qué le decimos? Que tiene que viajar en horas determinadas.
que son el horario donde no viaja, digamos, la gente que va a trabajar. ¿Por qué tenemos que hacer esa diferencia? ¿Significa que él no tiene derecho a llegar a la hora al consultorio? ¿Cómo se trabaja el tema, por ejemplo, de el trabajo, valga la redundancia, de los adultos mayores? En algunos, claro, están en edad ya a lo mejor de no trabajar, pero podría haber especies o trabajos especialmente elaborados para ellos que lo integren de alguna manera. Hay una serie de labores en las cuales evidentemente que se tienen que retirar, porque requieren precisión, estar despiertos, etcétera. Pero hay una serie de otras labores en que las pueden hacer, la atención de público, una serie de otras labores en las cuales ellos son un aporte. En el tema de la educación son un aporte, en el tema del control escolar, en el tema del apoyo, estos programas que se han hecho a través de las ONG, de profesores jubilados que apoyan en el estudio a chicos de escasos recursos. Hay una serie de temas en los cuales los puedo incorporar. Si yo hago esa mirada y para el joven es un tema recurrente trabajar con ellos y revalorizarlos en su espacio, entonces hoy día cambiamos la mirada, es más difícil ejercer violencia. Y acá un llamado súper importante. Cuando yo golpeo a mi hijo, cuando ese hijo después me tenga que cuidar a mí, yo le mando una señal respecto de cómo era el ejercicio del poder. Entonces también quien golpea a sus hijos después sufre las consecuencias en el futuro cuando es adulto mayor, porque empieza el recelo ahí. Entonces hay un tema de trabajarlo, de una cadena en que yo construyo y que termine y se visibiliza también cuando soy adulto mayor. No le di un buen trato a mi hijo y tampoco lo recibo yo después. Bien, Gloria, queremos agradecerte por haber venido a conversar este tema. Gracias a ti. Que te vaya muy bien.